Hola, buenas noches, bienvenidos a este servicio informativo correspondiente a este 10 de julio de 2020. Antes de iniciar con el detalle de las noticias, les invitamos a revisar nuestros titulares. China suspende temporalmente la exportación de 3 establecimientos de camarón de Ecuador. Se implementó una mesa de trabajo bilateral para superar el impasse. María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz son los nombres propuestos por el Ejecutivo para ocupar la vicepresidencia. Hoy la Asamblea Nacional recibió la terna. Emprendimientos de Guayaquil reciben apoyo a través del programa Reactívate Ecuador. El presidente de la República, Lenín Moreno, verificó la entrega de créditos. El BIES refinanciará los préstamos hipotecarios a sus afiliados. Las personas que perdieron sus empleos y a quienes se les redujo el sueldo podrán acogerse a este beneficio. En lo internacional, se incrementa el número de mandatarios y políticos latinoamericanos contagiados con coronavirus. Y en los deportes, el Campeonato Nacional Ecuatoriano reinicia sus actividades desde el 28 de julio, a 18 días que empiece la Liga Pro. Iniciamos con el detalle. China suspendió las importaciones de camarón blanco de 3 empresas ecuatorianas al encontrar rastros de coronavirus en superficies de la pared de un contenedor y en la parte exterior de una caja. Sin embargo, esas muestras no constituyen riesgo de contagio. De todas maneras, las autoridades de Comercio Exterior y de Salud, así como de la Cámara Nacional de Acuacultura, reaccionaron a la decisión y se estableció una mesa de trabajo bilateral para superar el impasse. La suspensión es para 3 establecimientos y no para el camarón ecuatoriano en general. Así lo confirmó el ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda. Pero además, la decisión se la tomó luego de encontrar rastros de coronavirus al realizar pruebas de ácido nucleico que dieron positivo a empaquetados y contenedores, mas no en el producto. Son protocolos de bioseguridad que vamos a alinearlos con las autoridades competentes. Y porque se aplican exigentes condiciones de inocuidad para toda la cadena productiva y de exportación, pero sobre todo por las condiciones de viaje y de temperatura de este producto. No existe ninguna evidencia a nivel mundial de que el coronavirus pueda ser transmitido por los alimentos. Menos aún cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos 20 grados centígrados. No obstante, las autoridades aduaneras de China pidieron a los establecimientos ecuatorianos observados retirar inmediatamente los camarones producidos después del 12 de marzo, lo que significa alrededor del 27% de las exportaciones nacionales. Pero desde el gobierno nacional se trabaja para que esa decisión se revea. Vamos a enviar información que se está requiriendo en este momento para que respalde esta posición que tiene el Ecuador. Pero no es el primer incidente que ocurre entre el camarón ecuatoriano y el país asiático, pues a finales de 2019 hubo una alerta de mancha blanca. Pero esas experiencias solo fortalecieron al sector, destaca el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. En lo que va del año, solamente hemos tenido 5 casos positivos de mancha blanca en los más de 8.000 contenedores que han viajado a China. Eso sin duda es un récord. Estas exigencias muchas veces nos vuelven como industria o nos fortalecen como industria y lo vemos como una manera de podernos presentar en otros mercados cumpliendo mejores requisitos. Durante el 2019 se exportaron alrededor de $2.000 millones de camarón a China, lo que representa un 64% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. A la fecha, al mes de mayo, que son las cifras oficiales, tenemos un crecimiento de 10% de las exportaciones no petroleras. Eso no se logra por sí solo, es el reflejo de que hemos cuidado a nuestro sector exportador y de que las empresas también han tomado muy en serio los protocolos para seguir proveyendo de alimentos al mundo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 101 votos a favor el acuerdo comercial entre Ecuador y Reino Unido. Con esto se asegura la continuidad de las relaciones comerciales entre ambas naciones. Reino Unido tiene una gran relevancia económica en el mundo. Durante el 2019, nuestro país exportó a ese mercado productos no petroleros por un valor total de $196 millones, siendo el banano, enlatados de pescado, camarón,
abacá, flores naturales y productos agrícolas. En conservas, los principales productos exportados. Además, es un importante destino de los productos de la economía popular y solidaria, como fibras vegetales, procesados de bananos, cereales, entre otros. En este mismo periodo, Ecuador importó de Reino Unido automóviles livianos, medicinas, libros y folletos insecticidas y desinfectantes, grúas y maquinaria. El presidente Lenín Moreno constató en Guayaquil la entrega de créditos a emprendedores mediante el programa Reactívate Ecuador. Además, realizó la entrega de títulos de propiedad. Panadería Pan Nostrum es el emprendimiento que Celsa Tapia inició hace 3 años en el centro de Guayaquil. Hoy ha reabierto sus puertas. Sin embargo, por la pandemia se vio obligada a paralizar actividades por 2 meses, afectando su economía. Nosotros vendíamos unos $500 diarios y pasar a no vender nada y tener las mismas responsabilidades, imagínense la pérdida. Celsa es una de las emprendedoras que encontró en el programa Reactívate Ecuador, impulsado por el gobierno nacional, la mejor alternativa para volver a funcionar. En redes sociales nos enteramos del crédito que estaba dando el Banco del Pacífico y fuimos inmediatamente al banco y nos dijeron que todo era vía online, ingresamos los documentos y después de unas 3 semanas nos aprobaron el crédito. O sea, fue un trámite rápido. Sumamente rápido. Precisamente hasta aquí llegó este viernes el presidente Lenín Moreno para constatar la entrega de créditos. Para que pueda continuar con su emprendimiento, dando empleo y atendiendo a la gente. Así reactivamos al Ecuador. El primer mandatario también participó de la entrega de títulos de propiedad a los habitantes de Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil. Aproximadamente 3.500 títulos de propiedad, de 7.000 en total. Aquí está, Liliana, me alegro muchísimo. Felicidades, que lo disfrutes mucho junto con tus hijos. Ana Moreira vive hace 15 años en este sector. Para ella, esta entrega significa su tranquilidad y la de su familia. Ya sabemos que tenemos que tener nuestro propio hogar, que nadie nos va a sacar de aquí. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El refinanciamiento de las cuotas hasta 30 años plazo y la colocación de los pagos desde los meses de marzo hasta abril al final de la tabla de amortización son algunas de las soluciones que se plantea desde el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con estas alternativas se busca ayudar a quienes adquirieron un préstamo hipotecario y perdieron sus trabajos o les redujeron el salario. Hace 10 años, Eduardo Sosa adquirió un préstamo hipotecario en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la crisis sanitaria por COVID-19, pagar las cuotas se le hizo muy complicado. Bastante difícil, pero sí he podido cancelar. La tasa de morosidad en el pago de los créditos hipotecarios subió durante esta pandemia. Antes de la crisis sanitaria era del 7% y ahora se encuentra cercano al 10%. El BIES plantea varias opciones de pago para quienes redujeron sus ingresos o perdieron sus trabajos. Uno de ellos es el diferimiento de las cuotas impagas. Las cuotas que generalmente se han dado impagas entre marzo, abril, mayo y junio, se las pase al final de la amortización, para no afectarle al afiliado subiendo la cuota. Otro de los beneficios es el refinanciamiento hasta 30 años plazos sin considerar el tiempo de operación inicial, con un periodo de gracia de hasta 18 meses. Pero también, para hacer ese proceso de refinanciamiento, se necesita tener un análisis adicional sobre las condiciones específicas actuales de cada afiliado. Los ciudadanos ven como un alivio financiero a estas decisiones. Parece una excelente decisión de parte del gobierno, ya que hemos sido afectados por la pandemia en forma general y no hay suficiente liquidez en el país. Esto para reactivarse económicamente va a llevar mucho tiempo. Hasta junio, el BIES recibió 75.000 pedidos de refinanciamiento a través del call center. La proyección de usuarios al día es de 50.000 personas. Para realizar el trámite de refinanciamiento debe ingresar a la página web www.bies.fin.es dentro de la opción Préstamos hipotecarios. En la simulación de las opciones de soluciones de pago debe mirar el plazo y monto que le conviene. El gerente del BIES aseguró que las pensiones para jubilados están cubiertas. Marielena Vaca, Ecuador TV. El sector floricultor presentó una demanda de inconstitucionalidad a la disposición interpretativa del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, incluida en la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
La demanda presentada por la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expoflores, ante la Corte Constitucional se fundamenta en que esta norma aprobada por la Asamblea a criterio del gremio sería retroactiva y que el sector florícola ha perdido el 30% de su producción por el cierre de los mercados mundiales por el COVID-19. La interpretativa dice usted aplique fuerza mayor única y exclusivamente ante el cierre total de la empresa. El principio de fuerza mayor es justamente para poder ayudar a que las cosas, las empresas, la economía se ajuste a esta nueva realidad, fruto de una excepcionalidad, un evento extraordinario. Martínez asegura que la aplicación de la disposición interpretativa a la fuerza mayor o caso fortuito por una situación externa imprevista, como lo es la pandemia, provocaría más pérdida de empleos directos e indirectos. Si es que las fincas que han aplicado al 169 tienen que ajustarse a esto, básicamente estamos poniendo a 11.000 personas en riesgo de perder su trabajo. El representante de la Central Unitaria de Trabajadores indica que las personas que se consideran afectadas por la aplicación de la fuerza mayor deben presentar una demanda ante el juez laboral. Esto va a ser una medida que implica que ya no sigan despidiendo a la gente sin que medie ningún tipo de criterio técnico ni ningún análisis económico. Según Gómez, 17.000 personas fueron despedidas desde marzo de este año bajo la figura de fuerza mayor de distintas empresas. El abogado Paul Cáceres menciona cómo se debe proceder en la indemnización en el caso de que haya existido mal uso de esa disposición. Que se generará las indemnizaciones y también hay una sanción del 1.5 del último salario. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Por su parte, el ministro de Trabajo, Andrés Isch, ratificó que se respetará los derechos laborales de los trabajadores desvinculados durante la emergencia sanitaria. Formularios para las denuncias, copias certificadas. Consuelo Marcatón de lunes a viernes se instala a partir de las 6 de la mañana en los exteriores de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo. Menciona que el producto que más se vende son los formularios laborales. Se venden unas 200 formularios al día. Lo que más solicitan es por despido intempestivo. Son varios los ciudadanos que madrugan a poner sus denuncias. Muchos de ellos fueron despedidos durante la emergencia sanitaria. Que la empresa no hay trabajo y que se van a cerrar el negocio, pero el negocio están abriendo normalmente. Y digamos, nos dijeron que quebró la empresa. Entonces, por no tener ingresos, ya la empresa entró en liquidación. En lo que va del 2020, han existido más de 21.900 despidos intempestivos. Según datos del Ministerio de Trabajo, las provincias con mayor número de actas de finiquito durante el primer semestre de 2020 son las siguientes: Pichincha con 35.50%, Guayas con el 34.99% y Azuay con el 6.55%. Por otra parte, el presidente del Consejo Directivo del IES mencionó a varios medios de comunicación que hasta junio se registran aproximadamente 270.000 desvinculaciones. Esto sucede a la fecha, mientras el nuevo ministro de Trabajo, Andrés Isch, aseguró que la estabilidad laboral será prioridad durante su gestión. Hay muchos desafíos, pero lo principal va a ser cuidar los puestos de trabajo de los ecuatorianos y también generar oportunidades para tener nuevas plazas de trabajo dignas, justas y solidarias. Isch ratificó que el gobierno hará seguimiento para que las empresas que han desvinculado a su personal salgan con los beneficios de ley correspondientes. Carla Arcentales, Ecuador TV. Con 96 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aceptó la renuncia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Fue el segundo punto del orden del día de la sesión 675 que se desarrolló de manera virtual. El tema no le tomó mayor tiempo al Parlamento, donde solo se leyó la carta remitida por el ahora exfuncionario para de inmediato acoger su pedido, que fue presentado con el carácter de irrevocable. De esta manera, se oficializó la salida del tercer vicepresidente en este periodo. Las tres alternativas para reemplazar en la vicepresidencia a Otto Sonnenholzner fueron remitidas este 10 de julio a la Asamblea Nacional. Conozcamos quiénes forman parte de la terna enviada por el Ejecutivo. Y la misma está conformada por María Paula Romo, quiteña, abogada y política, ministra de Gobierno desde 2018, fue asambleísta provincial por Pichincha, fue presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fue asambleísta constituyente, máster en Gobierno y Administración Pública, catedrática universitaria y fundadora de Ruptura de los 25, Juan Sebastián Roldán.
Político, secretario general de gabinete, ha tenido otros cargos dentro de la función pública, como secretario particular de la presidencia, consejero presidencial, secretario nacional de Transparencia de Gestión, subsecretario del Ministerio de Coordinación Política, subsecretario del Ministerio de Gobierno y también subsecretario del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Es máster en estudios latinoamericanos y fue fundador del movimiento Ruptura de los 25. María Alejandra Muñoz Seminario, guayaquileña, abogada experta en administración de crisis institucionales, directora del Servicio Nacional de Aduanas. Además fue subsecretaria de Agenda Presidencial, subsecretaria general de Gobierno, asesora jurídica de la Presidencia. Cuenta con un máster en políticas de inclusión. Además, es especialista en Derecho Empresarial y Tributario. Alex Llanos, Ecuador TV. Los bloques legislativos comenzaron con el análisis de los nombres que conforman la terna de donde deberá ser elegido el nuevo vicepresidente de la República. El Parlamento tiene un plazo de 30 días para la selección y varios parlamentarios no están de acuerdo con las alternativas presentadas. Pasado el mediodía de este 10 de julio, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo llegar a la Asamblea Nacional los 3 nombres de entre los cuales el legislativo deberá elegir al nuevo vicepresidente del Ecuador. El jefe de Estado afirma que analizó el perfil de los 3 opcionados con base a requisitos como el compromiso de servicio al país, así como el desempeño y responsabilidad evidenciado en sus cargos al interior del régimen. Esa es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, que por mandato constitucional a la Asamblea nos toca elegir dentro de los 3 que han sido mencionados en esta terna. Pero, a pesar de esa competencia exclusiva del primer mandatario, varios bloques consideran que analizarán los nombres, aunque el criterio preliminar de los mismos no es de respaldo. Nosotros no nos vamos a prestar, y creo que la persona menos opcionada de la terna en este caso es la primera. Incluso varios afirman que ya tomaron una decisión personal sobre cuál será su voto al momento en que el Pleno sea convocado para la elección. Al igual que lo que fue la nominación del ex vicepresidente, votaré en contra de esa terna. Otros, en cambio, hasta ya adelantaron la posición del bloque. Es el caso del socialcristianismo, donde realizarán un planteamiento la próxima semana. Vamos a mocionar en el seno de la Asamblea Nacional que el Pleno se pronuncie por devolver esta terna al señor presidente de la República. El legislativo tiene 30 días a partir de esta fecha para tomar una decisión. Necesita 70 votos de respaldo y en caso de no pronunciarse en el plazo establecido, quedará designado el primer integrante de la terna. Alex Llanos, Ecuador TV. 13 organizaciones políticas nacionales, provinciales y cantonales aspiran a ser aprobadas por el Consejo Nacional Electoral para participar en los comicios de 2021. Hasta el momento, 283 organizaciones políticas están registradas. La cuenta regresiva para la inscripción de los partidos y movimientos políticos arrancó y por ello el Consejo Nacional Electoral realizará el último proceso de revisión de firmas de 13 organizaciones políticas que aspiran a participar en los comicios nacionales de 2021. Este proceso se detuvo en marzo por la crisis sanitaria por COVID-19. Sin embargo, quienes aspiran a participar afirman que los retrasos vienen desde octubre de 2019. Nosotros hemos entregado 381,000 firmas. Estas organizaciones políticas presentaron sus respaldos documentados hasta el pasado 19 de mayo, cuando concluyó el plazo establecido en el calendario electoral para cumplir con el proceso de verificación e inscripción de las agrupaciones políticas. De los 13 movimientos que entran al proceso de verificación de firmas, 4 son nacionales, 7 provinciales y 2 cantonales. Entre los movimientos nacionales están el Movimiento Político Pueblo, Igualdad y Democracia PID, el Movimiento Ciudadano por el Cambio, el Movimiento Movilización Cristalino Democrático MOCRID y el Movimiento Nosotros. El calendario se mantiene y por eso es que los plazos están muy apretados y representa altísimo riesgo, no solamente para las organizaciones políticas, sino para la misma organización del proceso, el tener que tomar decisiones al apuro o con estos tiempos muy ajustados. Hasta el momento, 283 organizaciones están aprobadas. De ellos, 8 son partidos políticos, 16 movimientos nacionales, 72 provinciales, 167 cantonales y 20 parroquiales. Uno de los retos pendientes del Consejo Nacional Electoral es aún definir el presupuesto para los comicios presidenciales del próximo año. María Elena Vaca, Ecuador TV.
En otro tema, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión impugnó a los 9 veedores del concurso de frecuencias de radio para vigilar la transparencia del proceso. Ya lo manifestó el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, con respecto al Consejo de Participación Ciudadana en la veeduría del concurso de frecuencias. Vuelvo a pedir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se ponga a la altura de este proceso. No podemos permitir que intereses políticos y que fantasmas del ayer que combatían la libertad de expresión y que estaban chantajeando la libertad de expresión hoy vengan a entorpecer un proceso. A la impugnación que realizó Arcotel ante el proceso público de frecuencias de radio se suma la de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. El Consejo de Participación Ciudadana está en la obligación de crear las veedurías que crean nombrar. Y nosotros, los radiodifusores, tampoco nos oponemos, que se creen las que quieran crear, pero en tanto en cuanto los miembros tengan el perfil profesional que amerita el concurso. El ministro de Telecomunicaciones denunció el accionar de quienes han tenido conflicto contra la libertad de expresión. Y hoy quieren ser veedores de un proceso que luego de 10 años se entrega por fin títulos habilitantes para que los medios de comunicación puedan operar libremente. Chica insiste que los veedores deben estar calificados para dicho proceso. Porque después el que no sabe y no pregunta, ¿qué hace? Comete errores. Y eso es lo que no queremos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Continúan los allanamientos en Guayaquil, Daule y San Borondón como parte de los casos que se investigan por corrupción durante la pandemia. Mientras las autoridades anuncian que el estado de salud de Daniel Salcedo es clave para su traslado a un centro de rehabilitación social. La tarde de este viernes, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía ejecutó allanamientos en la urbanización La Joya en Daule y Ciudadela Samanes en el norte de Guayaquil, mientras el edificio Cuo de lujosos apartamentos fue intervenido por tercera ocasión. Mientras tanto, el principal implicado en los casos de corrupción por compras públicas durante la emergencia sanitaria, Daniel Salcedo, continúa ingresado en el hospital de Guayaquil en el suburbio de la ciudad. Sobre las fotos que circulan en redes donde se lo ve recibiendo terapias de recuperación, la ministra de Gobierno María Paula Romo recalca: tan pronto como los médicos confirmen la estabilidad de su condición de salud, que creemos que así es, que será ya un asunto de horas, será trasladado. Estamos coordinando con el Sistema Nacional de Atención Integral, que es el sistema de cárceles, la Dirección de Cárceles, para saber el lugar exacto al que va a ser llevado y que tenga todas las seguridades. Indiscutiblemente en el área de cuidados intensivos había una mayor restricción, un mejor control de las personas que podrían ingresar, tanto del área médica como de familiares o de abogados, a realizar las diligencias propias de esta investigación. El personal médico acató nuestras sugerencias, señora ministra, y el ciudadano va a continuar ahí, como usted lo dijo, hasta que le den el alta. Este lunes en la Fiscalía se receptará su versión libre y voluntaria sin juramento por los casos que se le investigan. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La Fiscalía de Pichincha, a través de su cuenta de Twitter, informó que 5 personas fueron detenidas en el operativo Dingo que se realizó en Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha, y que forman parte de una red de corrupción dedicada a cobrar bonos sociales. Los implicados retiraban $1,000 y $2,000 cada 2 días durante un año y utilizaban los números de cédula de los beneficiarios de todo el país que no cobraban sus ayudas sociales, precisó el fiscal del caso. Se presentó como elementos de convicción los partes integrados, las órdenes de detención y los informes de vigilancias, seguimientos y escuchas levantados durante la investigación previa que se inició hace 3 meses a raíz de trabajos de inteligencia. Hay 3 vehículos incautados, $5,000 en efectivo y otras evidencias encontradas en los 8 allanamientos ejecutados en este operativo. Y 16 organizaciones delictivas a nivel nacional fueron desarticuladas durante varios operativos. Entre los detenidos están miembros de la organización delictiva Los Tiguerones. Así lo dio a conocer la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien además anunció la detención de 7 personas implicadas en el atentado a Teleamazonas.
Durante un operativo la madrugada de este viernes se detuvo a 7 sujetos que estarían vinculados como autores materiales del ataque con explosivos a Teleamazonas. Estamos siguiendo todas las hipótesis, relacionándolo por supuesto con el trabajo periodístico del canal. Ha sido contactado, quien pone el explosivo habría sido contactado desde una de las cárceles de Guayaquil, desde el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Esa es una de las hipótesis. Las autoridades también dieron resultados de los megaoperativos realizados durante las últimas 72 horas, que han dejado 161 detenidos, decomisos de bienes y la desarticulación de 16 bandas que se dedicaban a varias actividades delictivas, entre ellos sicariato, abigeato, contrabando, pornografía infantil, entre otros. Desarticular un grupo que se dedicaba a pornografía infantil, en la que lastimosamente un menor de edad fue violado y luego de eso subido a las redes sociales. Como parte de estas operaciones se logró desarticular el brazo armado de los choneros Los Tiguerones, acusados de reclutar jóvenes menores de 25 años de sectores populares como Socio Vivienda y Flor de Bastión, y hasta personas con discapacidad. Para delinquir también usaban uniformes de policías. De la organización delictual más poderosa que tiene el Ecuador en este momento, 16 de ellos han sido capturados en estas últimas 72 horas. Y existen también decomisos, incautaciones, vehículos, medios tecnológicos que deben ser explotados. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y según cifras de la Policía Nacional, en este año se registran 985 agresiones a uniformados, especialmente durante labores de control de libadores. De acuerdo a las estadísticas, 582 ciudadanos recibieron sentencias condenatorias por estos hechos que ocasionaron amputaciones de partes del cuerpo de los gendarmes. Las siguientes imágenes del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 muestran cómo 2 servidores policiales son agredidos por una turba de libadores. Los golpean con palos, puñetes, hasta les propinan puntapiés en su rostro, hasta dejarlos inconscientes en el suelo. El hecho se registró en la noche del domingo 21 de junio en la parroquia La Tola, en Esmeraldas. Realizar la aprehensión de 15 personas que habían sido las personas que agredieron a los compañeros policiales, de igual manera destruyeron el patrullero policial. Las cifras de agresiones a personal de la Policía Nacional revelan que desde enero a junio de 2020 se registraron 985 agresiones a uniformados, especialmente durante labores de control de libadores. Es importante recordarles que la Policía Nacional agotará todos los esfuerzos necesarios para aprender a estas personas. Producto de estas agresiones, la policía en sus operativos detuvieron a 1.026 ciudadanos que fueron puestos a órdenes de las autoridades. De ellos, 582 recibieron sentencias condenatorias y 193 casos se encuentran en instrucción fiscal. Hay un caso en Ventanas donde fue amputada una de sus manos, han perdido partes de sus miembros. El artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal establece que las personas que resistan con violencia o amenazas serán sancionadas con pena privativa de 6 meses a 2 años de prisión. Lo que se pide a la comunidad, nosotros estamos para servirla, no estamos para confrontarla. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. El Hospital Carlos Andrade Marín habilitará 20 camas más para pacientes críticos de COVID-19. Las salas de cuidados intensivos están con el 100% de ocupación, pero para ello deberá reprogramar la atención de los tratamientos que no son emergentes. Así lo aseguró el gerente de esta casa de salud. Quito está teniendo en estos momentos el pico más alto de contagios y los hospitales vemos es la demanda de atención médica. Es lo que se vive en Quito. Hay más de 8.700 contagiados. El Hospital Carlos Andrade Marín es la casa de salud con mayor capacidad en la ciudad para pacientes de coronavirus en cuidados intensivos, pero está al tope. Iniciamos con 20 camas. Actualmente tenemos 80 camas críticas, los cuales de cada 10 pacientes, 6 se recuperan.
han pedido equipos a otras provincias para poder atender a los enfermos. Sacado la mitad de las máquinas de anestesia de nuestros quirófanos para poder brindar ventilación. Tenemos otros dispositivos que dan alto flujo de oxígeno. El gerente prevé habilitar 20 camas más para pacientes críticos, lo que sumará 100 camas en el área de cuidados intensivos. El hospital mantiene 250 camas para pacientes oncológicos catastróficos. Lo que nos obliga un poco es reducir un poco estas camas sin dejar de atender a los pacientes que por ningún motivo podemos quitar su atención. En los 5 meses de emergencia, el Carlos Andrade Marín contabiliza 370.000 atenciones entre COVID y otras patologías. 3.000 estaban infectados. El Hospital IES Quito Sur vive la misma situación. Atiende al momento a 500 contagiados, es decir, al 100% de su capacidad. 264 enfermos están en hospitalización, 60 en cuidados intensivos y los demás en las áreas de emergencia y en las carpas instaladas en los exteriores. Llegan con una complejidad totalmente agresiva, llegan con falta de oxígeno, con una carga febril totalmente elevada. Explica que en los 130 días de emergencia se han visto obligados a adaptar habitaciones para que los infectados puedan contar con oxígeno. No hemos todavía tenido el problema de un colapso total. Hemos llegado a tener hasta 130 personas en la emergencia. Han extendido 20 cupos más para pacientes que requieren diálisis, pero que su diagnóstico es COVID-19. Los doctores señalan que aunque es tan simple lavarse las manos y mantener el distanciamiento para alejar el virus, cumplir esta recomendación en algunas zonas de la capital es casi imposible. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La mitad del personal del ejército contagiado por COVID está en Quito. Suman 200 casos confirmados y otros 150 uniformados mantienen aislamiento preventivo. En la capital hay 2 centros que acogen a los infectados. Estas son las instalaciones que reciben a los militares infectados de COVID-19 en Quito, en el Centro de Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica, conocido como el Cuartel Rumiñahui, situado al norte de la ciudad. En el sur, los espacios de aislamiento están en el Cuartel Epilcachima. De los 488 casos confirmados en el ejército, 200 corresponden a las unidades de la capital. Cayendo también en ese contagio ciertos médicos y enfermeros. Además, hay otros 480 uniformados en aislamiento preventivo. De estas cifras, 150 están en Quito, según el comandante del ejército, Luis Altamirano. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de un total de 10 efectivos del ejército, de 1.488 casos ya recuperados con alta hospitalaria. Entonces estamos hablando de prácticamente un 10%. Ante la situación de desorden que vive la ciudad, desde este jueves las Fuerzas Armadas se unieron de nuevo a las operaciones de control. En este contexto, las unidades del ejército están prestas a continuar con las actividades que se vienen desarrollando. Altamirano recorre los cuarteles del país para conocer las necesidades y brindar apoyo en las labores de emergencia. Esta vez entregó medicamentos, mascarillas y trajes de bioseguridad en el cuartel Rumiñahui. Los insumos fueron donados por la empresa privada. Hemos podido donar y aportar a todo el sector de primera línea. En la ceremonia, el comandante del ejército agradeció el apoyo a los representantes de las empresas, a quienes les entregó un diploma y en lugar de un apretón de manos, la nueva realidad le obligó a cruzar sus codos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y de acuerdo al último reporte de casos COVID en el Ecuador, el Ministerio de Salud informó que hasta las 8 de la mañana de este viernes se registraron 783 nuevos casos a escala nacional. Con ello, la cifra de contagiados en el país llega a 65.801. La segunda semana de julio cierra con estas cifras. Según el Ministerio de Salud, hasta la mañana de este viernes se registraron en todo el país 65.801 contagiados. A partir del penúltimo reporte, hubo 783 casos nuevos. Los fallecidos por COVID en el país llegaron a los 4.983. Yo creo que más allá de poner un policía en cada puerta y poner un policía en cada casa, depende de nosotros. No nos alcanzan los policías, depende de nuestra urbanidad. Si tú te cuidas, cuidas al vecino, depende de nosotros. De acuerdo a datos del COE cantonal, hasta el reporte de este jueves, Quito tiene una cifra de casos COVID que llega a los 8.746 casos, con 520 fallecidos. Pero también hay que decir que estamos en el peor momento de transmisión. Quito está en una situación francamente epidémica. Hay que decirlo de ese modo.
Datos del Ministerio de Salud revelan además que en Pichincha, el cantón Rumiñahui es la jurisdicción que más casos tiene después de Quito, con un total de 378 infectados. Le sigue Mejía con 329 casos positivos y luego Cayambe con 96 contagiados. Javier Ceballos, Ecuador TV. En otro orden de noticias, entornos de violencia socavan la vida de los menores durante la pandemia. Organizaciones de derechos de la infancia alertan que si no se adoptan medidas urgentes, el retroceso en derechos es inminente. Según Plan Internacional, la afectación es mayor en las niñas. Desde marzo se produjeron 15 muertes violentas de menores, 10 de ellas perpetradas por personas de su grupo familiar, 110 delitos sexuales, 21 menores fueron abusados sexualmente, 20 casos de acoso sexual cibernético a niños, además 10 menores de edad se suicidaron y 200 desaparecieron. El Movimiento por la Niñez y Adolescencia afirma que la infancia también está en emergencia. En estos momentos, por ejemplo, la niñez se encuentra con un sistema de protección debilitado, sin recursos especializados, sin atención oportuna que realmente tenga resultados para proteger sus derechos. Plan Internacional estima que las niñas son las más afectadas. Las niñas se han visto abocadas a una carga de trabajo doméstico muchísimo más alta. Otra preocupación es que se agudicen problemáticas existentes como el embarazo adolescente. En Ecuador, el 49.3% de los nacimientos correspondían a adolescentes. Y tenemos la preocupación de que eso se va a elevar más. Otra grieta se divisa en la educación, ya que apenas el 37% de la población tiene acceso a Internet. 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no pueden continuar con sus estudios. La carencia es mayor en las zonas rurales. Es que apenas el 16% en el área rural tiene acceso a Internet. Por lo tanto, la brecha por género y pobreza podría ampliarse. Hasta de 5 millones de personas que podrían verse afectadas por el tema alimenticio. Las organizaciones instan al Estado a garantizar alimentación, educación y prevención de violencia durante la crisis y posterior a ella. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y la Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta de Twitter que el cuerpo del niño Alex Samuel Pilachanga Moreta, reportado como desaparecido el 8 de julio en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, fue hallado a la orilla de un río en Las Viñas. Miembros de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cadáver. El comandante de la policía, Patricio Carrillo, se refirió también a este hecho e indicó que el personal de criminalística y medicina legal realiza el protocolo respectivo para determinar la causa de la muerte. Tras la denuncia de este hecho, las autoridades activaron de inmediato la aplicación Alerta Emilia, que difunde la imagen e información del menor desaparecido a través de los dispositivos móviles y medios de comunicación masiva. El Ministerio de Turismo dispuso la ocupación sin restricciones de aforo en los establecimientos turísticos de hospedaje, independientemente de si están ubicados en cantones con color amarillo o verde. Empresarios hoteleros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, aseguran que tomaron las medidas sanitarias y de bioseguridad para la tranquilidad de sus huéspedes. Quizás la siguiente duda es la que seguramente usted la tiene si piensa tomarse unos días para ir a la playa, cuando estas sean reabiertas. Han mejorado la capacidad de infraestructura sanitaria como para nuevamente recibir a los turistas. Al respecto, el Ministerio de Turismo emitió este viernes un comunicado en el que refiere que los establecimientos de alojamiento turístico podrán operar sin ningún tipo de restricción en su aforo, independientemente estén ubicados en cantones con color amarillo o verde. Alfonso Aparicio, empresario hotelero de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, asegura que los visitantes contarán con todas las seguridades sanitarias y de bioseguridad. Hay dos métodos, el método de las máquinas de ozono, que en 5 o 10 minutos, dependiendo de la superficie de la habitación, están desinfectadas, o también con amonio cuaternario. ¿Que la pandemia modificó las reglas para hospedarse? Sí. Donde no podemos tener grupos de 4 en adelante. No existen literas tipo grupos. Es más, cuando las playas sean abiertas, en Atacames sobre todo, no se permitirán estas actividades. Masajes, trenzas, venta de jugos, venta de frutas, venta de alcohol.
De acuerdo a la disposición del COE, las playas serán reabiertas a finales del presente mes. Las fases de reactivación comenzamos siempre con lo que es el turismo interno. Javier Ceballos, Ecuador TV. Según la Gerencia de Operaciones de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito, a partir del mes de marzo se incrementó en 700% el uso de la bicicleta por parte de los ciudadanos para desplazarse en la ciudad. Se trabaja en la señalización de ciclovías de norte a sur. En la capital, más ciudadanos utilizan la bicicleta. 350 personas cada hora, indican las autoridades. En esta intersección de la Amazonas y el Inca al norte de Quito, consta la señalización en la calle para que los ciclistas sepan por dónde pueden circular en este cruce. Es del 700% de incremento. No llegaba a hora pico más de 30. Actualmente estamos hablando que es 350 ciclistas por hora. La ciclovía era un plan para la movilidad sostenible en Quito, pero la pandemia aceleró este proceso, explica la gerente de operaciones de la movilidad. Que contempla 67.5 kilómetros, que va desde el Parque de los Recuerdos desde la Galo Plaza Lazo hasta Quitumbe. En la calzada es visible la señalización para las bicicletas, también en el semáforo para que puedan guiarse los usuarios. Mucho más saludable, contamina menos y uno hace más ejercicio. Sin embargo, hay otros que no respetan la señalización, como este ciclista que quedó en media calle varios minutos por pasar antes de lo permitido. Otros conductores no respetan a quienes usan bicicleta. La mayoría de ciudadanos se desplaza a sus lugares de trabajo en bicicleta al considerarla un medio de transporte seguro durante la pandemia. Hemos usado este medio de transporte porque no había bus los primeros días y evitar el contagio. Casi una hora a mi trabajo. Yo vivo en Atucucho y trabajo en Achiris y Río Coco. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Noticias del resto del planeta. Atención. Jefes de Estado y otros líderes políticos se suman a la lista de afectados por el COVID-19. El número de contagiados con el nuevo virus en América Latina continúa en aumento. La tarde del jueves, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, confirmó su contagio con el nuevo coronavirus. Junto con todo mi equipo, hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. En el mensaje, la presidenta añadió que trabajará de forma virtual mientras cumple un aislamiento de 14 días, al igual que otros 3 ministros contagiados. A la par, el número 2 del poder chavista en Venezuela, Diosdado Cabello, anunció en su cuenta de Twitter: Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado. Gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro, quien también resultó contagiado, aseguró en su enlace semanal que se encuentra bien y volvió a hacer campaña a favor del uso de la hidroxicloroquina para tratar la enfermedad. A la lista de afectados se suma el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien debió ser hospitalizado el pasado 17 de junio debido a complicaciones en su salud a causa del virus. Hasta este 10 de junio existen 12.289.000 contagios y más de 555.000 muertos por el nuevo coronavirus a escala global. Coralía Pérez, Ecuador TV. Para evitar los casos importados de COVID-19, Italia decidió cerrar sus fronteras a 13 países, incluidos 5 latinoamericanos: Brasil, Chile, Panamá, Perú y la República Dominicana. Pero no solo se prohíbe la entrada de los ciudadanos de esos países, sino también de cualquier viajero que haya pasado por ellos durante los últimos 14 días. Italia además suspendió todos los vuelos directos o indirectos desde y hacia esos destinos. También les contamos que Turquía convertirá la Basílica Bizantina de Santa Sofía en una mezquita dedicada al resto de los musulmanes. El presidente Recep Tayyip Erdogan firmó el decreto que lo avala. La histórica Basílica de Santa Sofía pasará de funcionar como un museo para convertirse en una mezquita. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan firmó un decreto que confirma la apertura del monumento bizantino a los rezos musulmanes. La majestuosa estructura fue construida en el siglo VI durante el mandato del emperador bizantino Justiniano.
Y hoy Santa Sofía es considerada como uno de los legados más importantes del período bizantino. Después de la captura de Constantinopla por los otomanos en 1453, la basílica fue convertida en una mezquita. Pero después del colapso del imperio al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente de la joven República Turca, Mustafa Kemal, decidió convertirlo en un museo en 1934. El retorno del edificio a los musulmanes preocupa a miles de cristianos y a otro tanto de turistas y comerciantes que pronostican resultados negativos. Desde su apertura como museo, Santa Sofía se convirtió en una de las atracciones turísticas más visitadas de Turquía. Pero desde este viernes, tras la decisión del presidente Erdogan, los perfiles en redes sociales del sitio cultural fueron cerrados y se realizó el primer llamado a la oración desde la antigua catedral. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y miles de argentinos se manifestaron contra la cuarentena impuesta por el gobierno. Además, un grupo de manifestantes pintó la pared o la frase "Las vidas negras importan" frente a la Torre Trump en Nueva York. Esto y más en El Mundo Ahora. El Día de la Independencia de Argentina se transformó en un día de protesta contra el gobierno de Alberto Fernández y su gestión de la pandemia del coronavirus. Miles de personas participaron en Buenos Aires y otras localidades en los llamados banderazos, que se realizaron apenas unas horas después que el presidente enviara un mensaje conciliador y pidiera a la población dejar atrás el odio y las divisiones. Los ciudadanos piden la pronta reactivación de las actividades. El alcalde de Seúl, Park Won-sun, fue hallado muerto un día después de ser acusado de acoso sexual. Investigaciones preliminares apuntan a un suicidio, principalmente por la nota que dejó previo a desaparecer. En ella, el exalcalde dice: "Me disculpo con todo el mundo. Doy gracias a todos los que han estado conmigo. Lo siento por mi familia, a quien solo he dado dolor. Por favor, incineren mi cuerpo y esparzan las cenizas en la tumba de mis padres. Adiós a todos". Frente a la Torre Trump, en la icónica Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, manifestantes pintaron la frase "Las vidas negras importan" a manera de apoyo al movimiento antirracial. Las acciones, anunciadas anteriormente por el alcalde Bill de Blasio, causaron el rechazo del presidente Donald Trump, quien anteriormente acusó a los demócratas de denigrar la lujosa avenida con un símbolo de odio. Los planes de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París mantendrán su diseño original. 15 meses después del incendio que devastó la iglesia, el presidente Emmanuel Macron finalmente optó por reconstruir y restaurar la joya gótica con fidelidad absoluta a sus planos originales. El plan incluye recrear la aguja del siglo XIX diseñada por el arquitecto Eugene Viollet-le-Duc, que se derrumbó en el incendio del 15 de abril de 2019. Coralía Pérez, Ecuador TV. Así finalizamos este servicio informativo. Le invitamos, como siempre, a seguir en nuestra programación. Ya se viene el programa Desde Cero, el programa de los emprendedores. Como siempre, también agradecemos a nuestra compañera Diana Tirado, que está en la interpretación en lengua de señas. Buenas noches, buen descanso.